Maestro en estudios mesoamericanos, Víctor Ángel Linares Aguirre, y el biólogo Rafael Serrano Velázquez. El maestro Víctor Ángel Linares tiene la Facultad de Estudios Superiores de la Unidad Cuauhtémoc de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el maestro y el biólogo Rafael Serrano Velázquez del Laboratorio de Vertebrados del Departamento de Diseño para ellos vienen a hablar sobre los ovidios en la obra del maestro emérito Rafael Martín del Campo, con base en el Códice Florentino. El trabajo que se hizo fue multidisciplinario, fue una tesis de maestría en estudios mesoamericanos, asesorada por el doctor Alfredo Montes Austin, que con él estuvimos trabajando en esto, y varios especialistas en Estados Unidos. Bien, voy a platicar más o menos cómo fue la metodología en el trabajo que hicimos. El maestro Víctor Linares va a decir ya los resultados que obtuvimos, la comparación con lo que hizo también Rafael Martín del Campo, que es exactamente lo que hicimos. Bien, primero se estuvo consultando el Códice Florentino, lo más cercano que se tiene al Facímil, bueno, el Facímil de Museo de Antropología, y con otras copias que se tienen en la biblioteca de Filologos y de otras bibliotecas, ¿no? Para no ampliar esto. Se empezó a trabajar exclusivamente con el náhuatl. Si ustedes conocen el Códice Florentino, y si alguna vez lo quieren ver, viene una parte del lado izquierdo del náhuatl y del lado derecho en español. Al español no le hicimos caso, creo que es exactamente lo que es por náhuatl. Exactamente nada. Se empezó a hacer la traducción entonces al español y después hacer una posible interpretación español actual. Del siglo XVI seguramente cambian muchas palabras al siglo XX. Después esta paleografía e interpretación y traducción se estuvo viendo con el doctor Montes Austin para ver si estábamos dando una adecuada interpretación y traducción de lo que estaba diciendo Salmón, en el cual encontramos varias cosas buenas y diferentes de lo que decían varios autores, entre ellos Montes Austin, de que las traducciones que hacen muchos del Códice Florentino es usar el español y después tratar de interpretarlo actualmente, ¿no? Lo que hicimos, y han hecho pocos, en sí, hemos contado que 3 o 4 gentes que han hecho la traducción del náhuatl directo al español. Hay cosas que en el español que están poniendo en el Códice Florentino no vienen, lo que viene en náhuatl no viene traducido al español. Hay muchas cosas en náhuatl que no se traducen al español. Entonces ahí se pierde cierta ligazón que se tiene con lo que se está diciendo. Bien. Bueno, ya con esto, entonces empezamos a ver y comparar exactamente lo que había de español, lo que teníamos nosotros ya traducido e interpretado, se comparó con lo que tiene Sagún, con lo que puso Sagún o escribió Sagún en español. Y había unas diferencias y discrepancias que teníamos en ese sentido. Lo siguiente del trabajo entonces fue ver lo que estaba diciendo Sagún, las descripciones que hacía de cada organismo o cada alimaña, como decía él. Empezamos a compararlas con especialistas, viendo fotos. Los que era más fácil era cuando decía que era de un color, de un tamaño, y las más difíciles era cuando decía que esta serpiente tan larga y tan fea, y ya con eso nos parábamos nosotros y tratábamos de ver qué onda con cada una de estas. Algunas descripciones obviamente no aportan ningún dato anatómico ni nada, ¿no? Y fue difícil. Lo que es el Códice Florentino, por lo regular, son descripciones de especies que están en el centro, que es lo que nosotros decíamos, porque
Sagún se desarrolló todo el centro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Distrito Federal, etc. Entonces empezamos a ver actualmente cómo están distribuidas las serpientes ahorita. Y empezamos a hacer una comparación igual de antes, cómo lo describen antes, dónde se encontraba y lo que tenemos hoy. Obviamente hay unas también descripciones que hacían de animales fantásticos, totalmente, que cuando uno los lee, pues dice, esto no, digo, para la metodología del biólogo, pues las descripciones eran totalmente otra cosa, totalmente. No nos la creíamos. Bueno, quizás sí está bien, pero nosotros no nos la creíamos. Eso fue lo más difícil, tratar de con una sola descripción o de un solo tamaño, de un solo color, tratar de encontrar la serpiente. Bien. Esa fue como la primera parte que hicimos. Todo esto obviamente asesorado por el doctor López Austin para decirnos si estábamos bien listados. Y bueno, le digo aquí, lo digo aquí enfrente del maestro Víctor Linares, que el doctor López Austin siempre decía y se asombraba de la traducción que hacía el maestro Víctor Linares. El doctor López Austin habla y escribe en agua perfectamente. Había ciertas palabritas que no encontramos un significado. Pero al ver el dibujo que hacía López Austin, Sagún, en ese tiempo, la descripción que hacía y la palabra náhuatl, el profesor Víctor Linares empezó a buscar la raíz de cada una de las palabras, la dividía hasta en 10 partes y empezaba a armar una palabra, hasta que encontraba él exactamente la palabra que estaba hablando, de la serpiente que estaba hablando esa palabra. Bien. Lo siguiente fue entonces irnos al trabajo, al primer trabajo que nosotros consideramos que es el primer trabajo etnozoológico, científicamente hablando así, que lo hace Rafael Martín del Campo. Su tesis de maestría habla exactamente de las descripciones de los reptiles del libro 11 de Bernardino de Sagún. Empezamos a ver cada una de las serpientes por cada uno de los organismos que traduce Rafael Martín del Campo, y después lo comparamos con lo que teníamos nosotros. Encontramos varias sorpresas, hay unas que estábamos igualitos, idénticos, que eran las que tenían más amplia la descripción y el dibujo. Pero cuando yo creo que empezó el maestro a ver que había muchas dificultades, tanto en la traducción del náhuatl, la interpretación de cada una de ellas, empezó a eliminar estas especies y no las trató de identificar. Nosotros tratamos de identificar casi todas, más identificamos todas, o de hecho creemos menos una. Y con los artículos que escribió después el maestro Rafael Martín del Campo, su tesis, empezamos a hacer comparación, porque después cambia ciertas especies hasta, pues creo que unos 10 años antes, bueno, todavía hizo, escribió algo que esta especie ya no, porque él pensaba que era otra, más o menos. Empezaron a comparar cada una de ellas, y bueno, obviamente vimos que el maestro, el trabajo que hizo, que es, lo repito, es el primer trabajo etnozoológico que se hace una determinación tan cercana a la que todos los especialistas con los que estuvimos trabajando nos estaban diciendo que sí, mira, es esta especie, se distribuye acá, es aquí, es exactamente lo que está haciendo. El trabajo que hace Sagún para escribir cada una de las especies, aunque algunas se quedó corto, bueno, pues si saben que esta parte, la última parte, el códice florentino ya está viejo, enfermo, es antes también de su muerte. Yo creo que cosas que no pasan al español y en agua, como se les dijo, ponen está al pie de la letra, se dice en agua, en español dice está al pie de la letra. Eso quiere decir que tienes que referir a la parte en agua para saber qué es lo que más sigue, porque ya estaba cansado de hacer la traducción. Después de hacer esta comparación, bueno, yo creo que se revisaron, no sé, 250 o 300 fotos de cada uno de los organismos vivos también, para ver el comportamiento que estaba diciendo Sagún y cómo se comportaba cada una de las serpientes. Es dificilísimo, durante 3 años estuvo haciendo esto. La traducción se hizo en 1 año, estuvo rápido, creo, en menos de 1 año, pero estuvo rápido. Pero ya la interpretación de cada una de las especies
fue lo más difícil, pues. Tan difícil que el maestro López Austin, el doctor López Austin, perdón, dice que es el que se meta a traducir en la forma en que lo hizo el maestro Víctor Linares. Es la forma más concienzuda, multidisciplinaria que debe trabajarse en cualquiera de los cursos, en una forma multidisciplinaria. Bien, esa fue más o menos la metodología que salió, lo que hicimos durante más de 3 años. Tú vas a ver los resultados de cada uno. Se va a presentar el dibujo que tiene el granadero de Sagún y fotos de alguna de las especies, las especies justamente que se está realizando. Sí, muchas gracias. Es importante indicar que el maestro Rafael Martín del Campo hace dos trabajos importantes, uno en 1938 y luego casi 50 años después hace una reconsideración de las propuestas que había tenido en el trabajo anterior. Esta es una de las ilustraciones, de hecho traigo todas, pero por cuestiones de tiempo pues no va a ser posible verlas, pero siempre va a aparecer la ilustración del Códice Florentino, la traducción directa del náhuatl, que ahí está una buena parte del trabajo medular, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el texto en español, no corresponde exactamente a lo que viene en náhuatl, pero cuando uno carece del conocimiento, en este caso de la lengua náhuatl, decimos, pues eso dice ahí, pero ya viendo realmente el texto náhuatl es otra cosa, eso es muy diferente. Luego viene una foto de un rema actual, de los cuales consideramos que pudiera corresponder a lo que dice Sahagún, y por ejemplo, en la mayoría de los casos aparece la raíz coa, y la raíz coa en el contexto náhuatl hace referencia a serpiente o víbora, entonces va a aparecer esta raíz. Esa va a ser muy importante. Por ejemplo, hay una serpiente que conocemos como Mazacoatl. En este caso, el sustantivo va al final y la construcción náhuatl característicamente es de derecha a izquierda. Entonces está diciendo serpiente, literalmente diría serpiente venado, donde la palabra masa o la raíz masa viene de masa, que es venado. Pero no lo vamos a entender de esa manera, sino se entiende la serpiente que tiene una especie como de cuernillos a manera de venado, porque era la referencia que ellos tenían. Y así con todas las demás. Hay un caracol que le llamamos de manera cotidiana caracol panteonero, y ese se llama Tlalmazacoatl. Entonces, si nosotros no entendemos los términos náhuatl, vamos a pensar que esto es pues puro cuento. Y nosotros diríamos, ¿y qué tiene que ver un gasterópodo, en este caso, con una serpiente? Entonces lo que están tratando de decir ellos, o lo que tratan de decir ellos es el organismo que parece serpiente, que tiene una especie como de cuernillos y es rastrero, este es venado y este es tierra. Entendido de esa manera, ya podemos decir nosotros que tenían razón o que tenían bien ubicados sus organismos. Menos no, porque va a decir serpiente, venado, tierra. Entonces hay que darle el giro náhuatl, que eso es lo que, justamente lo importante, por lo cual yo creo que este trabajo tiene un poco de valor, porque los trabajos del maestro Martín del Campo pues fueron extraordinarios. Debo comentarles también que en el caso del maestro Martín del Campo yo tuve la oportunidad de conocerlo. Incluso en el año del 79 yo organicé junto con la maestra Beatriz Coutinho el primer ciclo de conferencias que hubo aquí en la facultad. Y ese ciclo de conferencias invitamos al maestro Martín del Campo. En ese tiempo el maestro Martín del Campo ya estaba enfermo, fue en junio de 79. Ya estaba enfermo y yo tuve que ir a su casa. Él vivía en la calle de Isabel la Católica, pero no en la parte centro, sino por allá, por la colonia Álamos, del otro lado de la ciudad. Y a su vez lo regresé al maestro Martín del Campo. Él impartió una materia que se llama Raíces en Lenguas Indígenas. Pero es diferente una raíz, que es lo que estoy diciendo aquí, a entrar en una traducción en serio. Entonces, en el caso del Códice Florentino, hubo en mi trabajo 16 párrafos que no tradujo Bernardino de Sahagún. Nada más decía, ahí está la letra, y está la letra quiere decir, pues quien quiera que lo consulte. Entonces esto estuvo, digamos, oculto
pues más de 500 años. Entonces por eso quise hacer ese trabajo, para sacar lo que estaba en náhuatl y que pudiéramos tener una referencia muy, me parece que muy adecuada, del náhuatl al español. Además tomamos como referencia también los lugares donde vivió Bernardino de Sahagún, por ejemplo en Tepeapulco, por ejemplo en Xochimilco, por ejemplo en Tlalmanalco, que es Estado de México. Y eso también nos daba cierto indicio de los informantes que podía tener él para saber de qué organismo se trataba. Y que él no lo hizo solo el trabajo, él tuvo, no sé, tal vez unas 25 personas que le ayudaron. Vamos a continuar, pues gracias. Siguiendo la razón, por favor. No, digo al revés. Ahí. Entonces fíjense, el maestro Martín del Campo hace un trabajo en 37 de los reptiles y batracios. Y lo hace referido a relatos de los antiguos mexicanos. Esto viene en español. Entonces, cuando se hace la traducción al español, pierde mucho contexto. Porque ya nos vamos, una traducción ya demerita un tanto. Y luego en 38, ensayo de interpretación del libro 11 de la historia de Sahagún, pero esto lo hace otra vez de la traducción que se hizo en español. Yo lo hice también del libro 11, pero directamente del náhuatl. Insisto porque eso es muy importante. Y luego en 79, Herpetología Mexicana Antigua 1, las serpientes y el hombre. Y luego en 83, Herpetología Mexicana 2, son las serpientes y el hombre. Y que todo eso está en el Instituto de Biología. Ahí se puede consultar también. No digo que ese trabajo esté terminado, ¿verdad? Habrá, ojalá, espero que alguien pudiera completarlo. Eso es subir, ¿verdad? ¿Eso es bajar? Bueno, yo entiendo que sube, bueno, baja. En el 37, el maestro Martín del Campo obtiene el grado y se titula Con la ley de los reptiles y batracios según los códices y relatos de los antiguos mexicanos. Dice, él cita las serpientes en función de la traducción hecha al español por el franciscano. Hay que entender que el Códice Florentino, lo que se hace al español, es lo que es realmente el Códice Florentino, pero ya no se le llama así porque no es la fuente original, que es el náhuatl, sino se le llama Historia verdadera de la Nueva España, o de Nueva España. Entonces ya es la traducción. Y luego el 38 lo hizo por primera vez un acercamiento a la ubicación taxonómica de la mayoría de las serpientes con su trabajo ensayo de interpretación del libro 11 de la historia de Sahagún. Y otra vez se utiliza como base el texto Historia General de la Zona de Nueva España, que acabo de citar, de Fray Bernardino de Sahagún, de la edición realizada por Pedro Robledo. De hecho, este editor después posteriormente sería Tutorial por Rula. Entonces nada más como un referente. Y en 83 se efectúa este último trabajo que lleva por título Herpetología Mexicana Antigua 2, Nomenclatura y Taxonomía de las Serpientes. En él retoma propuestas herpetológicas de su libro anterior, del 38, y considera para ello las obras de Bernardino de Sahagún y Francisco Hernández. Cabe aclarar que Francisco Hernández se valió de lo que ya tenía escrito Fray Bernardino de Sahagún. Aquí en la facultad hay un compañero que ustedes conocerán muy bien, que es Óscar Flores Villela, que es una autoridad dentro de la herpetología, y que aquí nosotros, sin que se preste a burla, pues él aceptaba que le dijéramos Archie, porque así, entre los amigos, así le decíamos. No sé si todavía le digan, yo cuando lo veo así le digo. Entonces él dice que Francisco Hernández es el primero que publica un trabajo realmente científico o que tiene una validez tal, pero yo argumento que en este caso Francisco Hernández se vale de los trabajos de Sahagún como punto número 1. Como punto número 2, Sahagún hablaba muy bien el náhuatl, conocía muy bien el náhuatl, y Francisco Hernández no. Entonces hay dos cosas que son importantes a considerar. Baja, ¿verdad? Sí. Hasta ahí. Eso ya es parte de lo que corresponde al trabajo. Entonces hice la traducción de los usos relativos a las serpientes que están contenidos en el libro 11. Se agregó la traducción de párrafos de otros animales. Esto es importantísimo, solamente por poseer o estar asociados a la raíz coa. Y la raíz coa en el contexto náhuatl quiere decir serpiente o víbora. Yo creo que estos justamente el maestro Martín del Campo no los incluyó porque como biólogo que era así muy
muy bien hecho y derecho. Entonces, estos para él, pues evidentemente que no eran serpientes. Por otro lado, no quiero decir que para los antiguos mexicanos hayan sido serpientes, no, sino que ellos hacían la referencia, como traté de explicarlo en estos ejemplos, que no son realmente serpientes, es como ellos hubieran querido decir animales parecidos a, quizá por el movimiento, quizá por los otros, pero no exactamente que los consideraran como serpientes, que para la biología sería un error muy importante, ¿no? Baja, ¿verdad? Ahí sí. Dice, este trabajo es solo de serpientes, pero hay unos organismos los cuales han comprendido de la persona antigua y que para ellos también son coa. Y 8 son estos que se incluyen porque presentan esta raíz. Y se presenta, fíjense, un miriápodo, que en ese contexto le llaman Petlazolcoatl. Y en este caso, los nombres náhuatl nos dan mucha información. Aquí la palabra coatl estrictamente dice serpiente, pero puede ser parecido a. Y luego tiene la raíz sol, que quiere decir algo que está deshecho o viejo. También puede ser sul, se cambia el náhuatl o por u. Y la palabra petla, de petlat, que sería petate, entonces sería el organismo parecido a una serpiente y que es como un petate viejo. Entonces ellos veían al miriápodo como un petate que se estaba deshilachando. No sé si han tenido oportunidad de ver un petate, ya no se usa mucho, un petate viejo cuando se empieza a desgastar, en los extremos empiezan a formar puntas, entonces a ellos les daba esa impresión, era su percepción. Luego otro de ellos, una planaria, y lleva el nombre de Coapetlat, y que en este caso también sería un petate parecido a una serpiente. Entonces dice Coapetlat. Y luego está el Zoncoatl, que literalmente dice serpiente cabello. Literalmente. Porque en náhuatl cabello es Zontli. Ahora, si le antepongo un numeral, quiere decir unidades de 400. Por ejemplo, Senzontli 400, Onzontli 800, Yeixontli 1200, Nauzontli 1400 o 1600, creo. Entonces aquí realmente está diciendo el organismo que parece una serpiente, pero es muy delgado. En biología diríamos es filiforme. Luego vienen dos moluscos, uno que es Mazacoatl y otro que es Plasmazacoatl, que ya expliqué, y un anfibio que es Metlapilcoatl. Yo creo que algunos de ustedes todavía podrán entender este término porque se usa en la gente, de Metlapili. ¿Alguien sabe qué es el Metlapili? ¿Verdad? Es la mano del metate. Entonces está diciendo el organismo que parece serpiente, pero tiene la forma o la apariencia de la mano del metate. Y si vemos este organismo, que sí lo traigo aquí en la ponencia, pero no sé si haya tiempo, es idéntico. Cuando yo lo vi dije, qué bárbaro. ¿Cómo apreciaron los organismos y el nombre que le asignaron? Y luego viene un tipo de lagartija que es Maquiscoatl. Y este tipo de lagartija parece una lombriz de tierra, pero es básicamente vive a cierta profundidad, no sé, tal vez 3 metros, 4 metros. Encontramos uno en el Templo Mayor cuando estuvieron trabajando en el atrio de la catedral, que ahora ya hay una especie como de pequeña vitrina. Allí encontramos un organismo de estos. Y luego un pez. Y ese pez en agua se llama Coamichin. Entonces Michin es pez y Coa es serpiente. Entonces se entenderá, o debemos entender, que el que es un pez, pero parece una serpiente. Y eso es lo que el maestro Martín del Campo no consideró, y yo digo que no lo consideró porque biólogo dijo, no, estos no pueden ser serpientes. Que en el contexto de los antiguos mexicanos, pues todos son Coa. O sea, parecidos a o lo son. ¿De acuerdo? A ver, eso es importante. Perdón, estas son. Yo creo que sería hematomorfo. Es una especie de hilo. Sí. En lugar de... Lo que sucede, maestra, es que me dio un artículo el maestro Lamota Argumedo, y ahí tenía como que otro tipo de sí. Y por eso, considerando, dije, bueno, pues lo dejo así. Le digo que tendrá usted la razón. Aquí tenemos las zonas donde estuvo Bernardino de Sahagún, y no sé si se pueda
tiene nada más diciendo eso, ¿verdad? Quizás si puede y ya sabe que se puede. Ahí está, muy bien. Entonces tenemos que él estuvo en Huexotzinco, en Puebla. Aquí son los nombres originales náhuatl. Pues sabiendo un poco de náhuatl, Mixatinegui, Tiquintosque, Intotlachtol, o el Tiquintosque. Entonces, si queremos decirlo bien, pues hay que decirlo bien. Entonces sería Huexotzinco, que ahora la gente dice Huejotzingo. Entre paréntesis, en náhuatl no existe la G. Eso fue por influencia del español. También estuvo en Xochimilco, que la gente no diría Xochimilco, porque la X del náhuatl, de paso se ha dicho, se pronuncia como la SH del inglés o la H del francés. Entonces dice Xochimilco, pero la gente lo usa como SB, dice voy a ir a Xochimilco. Y ahí estuvo él, Fernández Sahagún, estuvo en Tlalmanalco, que este nombre está íntegro, estuvo en el centro histórico, que en ese tiempo San Francisco, la calle San Francisco es lo que actualmente es la calle de Madero, donde se ubica exactamente la Torre Latinoamericana. Ahí estuvo el convento de San Francisco, y lo que fue el gran convento de San Francisco solamente queda un reducto de una iglesia que todavía se llama en la actualidad San Francisco. Pero que en la época antigua era como decir otro barrio. De hecho, no sé si algunos recuerden, bueno, yo creo que no todos van a recordarlo porque no había nacido, se decía, por ejemplo, el pueblo de Iztacalco, y eran lejísimos, o creíamos que estaba lejos, el pueblo de Tlalpan, el pueblo de Tacuba, porque así era antes. Entonces, en este caso, otro lugar donde estuvo fue ahí, en el convento de San Francisco. Dicen las fuentes, dicen las crónicas antiguas, las crónicas del siglo XVI todavía, que bajo la Torre Latinoamericana están los restos mortales de Sahagún. Eso dice alguna fuente. Y viene en agua de esa fuente, por ejemplo, viene en agua. Y él también estuvo en Tepeapulco. Entonces, estos lugares nos ayudaron geográficamente hablando para saber qué informantes pudo tener y hacer una asociación ofidio-geográfica de este trabajo. Bueno, estos son los objetivos del trabajo, y fue traducir en su totalidad del náhuatl al español los párrafos que aluden a las serpientes y organismos afines que ya expliqué, que no son realmente serpientes, pero presentan la raíz, y para ellos, no que lo fueran, sino que estaban considerados del libro 11 del Códice Florentino. Luego, determinar taxonómicamente las serpientes descritas por Sahagún, comparar taxonómicamente las propuestas del maestro Martín del Campo de 1938 y 1983, que así van a aparecer en ese trabajo. Las propuestas del maestro, luego damos toda una descripción herpetológica de los respectivos organismos cuando lo son, cuando no, pues del grupo al que corresponden. Y por último, la determinación de usos como cosmovisión, cómo veían ellos todo esto como alimento, casa de serpientes, médico, ritual que tenía la serpiente. Bueno, entre los textos se integraron las ilustraciones originales del códice, y los más o menos 16 párrafos que no tradujo Sahagún están señalados en este trabajo con unas llaves. Y la determinación taxonómica, tuve yo el apoyo de Ubaldo Guzmán Villa, seguramente lo conocerán, basados en claves taxonómicas de Smith y de Smith del 93, textos muy especializados, tiene una amplia bibliografía, distribución geográfica, las ilustraciones originales del códice y fotos de esos organismos. Hicimos la comparación, tratamos de acercarnos lo más posible, y también hicimos una tabla donde aparecen los diferentes organismos y si era alguna especie amenazada, si estaba con cierta protección especial, también como un dato anexo. En el primer trabajo que hace el maestro Martín del Campo tiene 20 propuestas. En la segunda, que es de 1983, tiene 21, y el total de organismos que se presentan y que corresponden a serpientes, o como ya dije, asociados a él, son 37. Entonces es 20, 21, pero el total que viene en el códice son 37 organismos. Sí, Rafa, por favor. Eso. Aquí estaría en náhuatl, lo tomé por cuestiones prácticas de uno, porque ustedes deben saber que el Códice Florentino está traducido en su totalidad del náhuatl al inglés. Y eso lo hicieron dos señores, Gibbon y Anderson, fíjense, del náhuatl
al inglés, y en México no tenemos completo, traducido cabalmente, el Códice Florentino. Y lo que hace rato decía René, que no hay fuente de trabajo para paleontólogos, pues tampoco hay para gente que pueda hacer estas traducciones. Entonces, pues ya sabemos cómo está la situación. Y aquí está el texto, cómo viene en náhuatl. Aquí, por ejemplo, hago alusión de lo que está aquí. Dice Inigay párrafo, aquí ya es del español, se ve la influencia del español. Y Techpatlacto en seco, Atinatlan Casen, Catomahua. Ya hace referencia a la serpiente, entonces la traducción es directa, pues, del náhuatl. Y aquí está otra buena parte. Aquí, por ejemplo, hace referencia a la coat o tlincoat. Aquí está diciendo coat, que es serpiente, y a es de a, que es agua. Entonces dice serpiente acuática. Luego aquí tenemos coat, y aquí tenemos la raíz lil de tlili, que es negro. Entonces dice serpiente negra. En este caso hace referencia a dos organismos, a dos nombres que usaban ellos para un mismo organismo. Lo que sigue ocurriendo en la actualidad en cuestiones de biología. Esta es una ilustración original y esto que está aquí, pues es lo que traduje acá. Baja, ¿verdad, Rafa? Baja. Más, más. Luego va a aparecer, lo que les había comentado, la propuesta del maestro Martín del Campo, un ejemplo nada más, en 38, y él dice que es Limarcón corais melanurus, que por ejemplo este ya cambió porque hay preguntas taxonómicas, como ustedes saben, y en 1983 no tiene propuesta. Él no tiene propuesta para ese organismo en el otro trabajo. Y aquí hago referencia a lo que pudimos nosotros considerar, y sería Nerodia melanogaster, que tuvo una pregunta taxonómica. Le doy el nombre común en español, que es culebra de agua, panza negra mexicana, el nombre que tiene en inglés, y también doy el nombre náhuatl original y su significado, para tener un panorama más amplio. Luego, ¿para qué está bien? Hago referencia a los trabajos más recientes que se han hecho de las zonas donde estuvo Bernardino de Sahagún, y por ejemplo aquí, para el Distrito Federal, para el Estado de México, para Veracruz, para Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí. Este es un poquito lejano, pero bueno, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, y ya nos fuimos al extremo hasta Sonora. Entonces son los últimos trabajos, bueno, no los últimos, los más recientes, hasta 2007, que fue cuando yo entregué ese trabajo. Y aquí lo que les comentaba, dice que son, que está en la categoría de especie amenazada. Quién sabe cómo se encuentre actualmente, ¿no? Creo que eso ya, Rafa, viene completito, pero pues no hay mucho tiempo. Entonces nos vamos, Rafa, por favor, a más o menos la página 96. Detrás de la traducción, todas, su ilustración, su foto, todo. Por ahí. No, baja más, Rafa. Como le puse la letra grande, entonces ¿Ya recibe, no? hay una parte que se llama acerca de la traducción. Más o menos la página 109. Bueno, ahí está bien. Estos son los organismos que les había comentado más o menos, pero aquí están de manera más explícita, que son esos 8 organismos y que tienen esa raíz. Entonces aquí, por ejemplo, en la Matiscoat, que ya habíamos dicho que es un tipo de lagartija, el significado etimológico es serpiente brazalete, y decía el maestro Martín del Campo que era porque ese tipo de lagartija tenía la tendencia a enroscarse en cualquier parte, en este caso del cuerpo humano, y que tenía un viso de tipo metálico, y que por eso tal vez le pusieron el nombre de Matiscoat. Pero no, ya viene en la traducción, se hace en la traducción se ve como los antiguos mexicanos decían que esta era una costumbre que tenían los chichimetes, y que era cuando una serpiente mordía a una persona, lo rodeaban, y decían que si esa serpiente se podía
que es lo que dijo nuestro Martín del Campo, se podía adherir a una persona, en este caso al que fue mordido, entonces por el hecho de que había sido mordido iba a ser salvado, y que si la serpiente, ese reptil no se sujetaba a la muñeca del que había sido mordido, entonces este iba a morir. Son creencias de la cosmovisión de ellos. Y luego tenemos a la Mazacoatl, que es una babosa o tlaconete, donde tlaconete, la palabra tlaconete también tiene origen náhuatl. Entonces aquí la palabra cone quiere decir hijo. Y la palabra tla, se comieron la L, es de tlal tierra, entonces es como decir el hijo de la tierra, que sabemos que es un molusco pero sin concha. Y luego tenemos la Tlalmazacoatl, que ya le había yo dicho, baja Rafa, hasta ahí tantito. Pero este organismo, que es el caracol panteonero, también aparece en el texto original como Tzompilahuilisli, que es este, y Tzompilahui en náhuatl significa tener catarro, tener gripa. Y esto es por la mucosidad que el organismo va dejando, porque el verbo dejar en náhuatl que está aquí, kawa, es kahuasli como sustantivo verbal. Entonces por eso lo asociaron a la mucosidad nasal con la mucosidad que va dejando el organismo cuando va caminando. Todo esto es más largo, solamente quise poner algunos pequeños detalles. Que baje Rafa, por favor. Bueno, la lámina. Esta ya la vimos también. Esta ya. Más, por favor. La Zoncoatl también ya la vimos. Y ya está aquí. Ajá. Y luego nos vamos más adelante, Rafa. ¿Por qué no viene la numeración, Rafa? Yo se la puse. ¿Será por la máquina? ¿Qué? ¿No sabes? Bueno, síguele, por favor. ¿Por qué? La pueden ver acá. ¿Ya no hay? Solo 96 páginas. Sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, entonces te regresas a... bueno, ahí está bien. Entonces, también hice un cuadro de propuestas con nombres náhuatl y científicos. Ajá, y aquí tenemos el nombre náhuatl, significado en español. Nombre científico asignado por el maestro Martín del Campo en 38 con 20 organismos. El segundo trabajo que hace el maestro Martín del Campo en 83 con 21 organismos. Y el nombre científico asignado en este trabajo que corresponde a 37. No vienen más en la tesis, son dos. Digo, en el códice. Entonces aquí tenemos el primer caso. Aquí, por ejemplo, el maestro Martín del Campo no tiene ya una cita y yo me imagino que él ya estaba satisfecho con esta parte, pues ya no hace modificación alguna. Aquí están las posibles propuestas, que tampoco en muchos casos no podemos decir, pues tiene que ser esta. Pues había un cierto margen de probabilidades. Ahí está. Aquí está el segundo organismo, las propuestas. Aquí está este organismo que es interesante y que fue el que utilicé para el inicio de esta ponencia, porque es la Tecutlacosauqui. Incluso a veces, en el contexto del náhuatl, cuando queremos leer esto, pues nos cuesta un trabajo muy grande, porque como ya aprendimos la lengua materna, que sería el náhuatl, pues a cualquier persona común le cuesta trabajo leer esto. Entonces aquí ustedes observan, no aparece en lo absoluto la raíz coa, pero es serpiente. Y hay tres casos en los cuales no aparece la raíz coa, pero sí son serpientes. Este es uno de ellos. Y luego tenemos esta, por ejemplo, que es Iztacoatl. Aquí, por ejemplo, es importante la doble C en el contexto náhuatl, porque dice serpiente blanca. Si yo le quito una C y digo Iztacoatl, que a veces ocurre con la Iztaccíhuatl, que debería ser con doble C. Si yo digo Iztaccíhuatl, digo mujer de sal. Pero si digo Iztacoatl, entonces digo serpiente, Iztaccíhuatl, entonces digo mujer blanca. Pero como nos han dicho desde la primaria que significa ese cerro, que dicen que es la mujer dormida y nada que ver. Y como ese hay infinidad de detalles que están relacionados con el náhuatl. Luego, esta por ejemplo, se puede, o se decía que era la Chiahuitl, o también tiene su nombre en náhuatl, que es base la Chaucoatl. Y ahí está. Más, Rafa, más.
Hasta ahí. Este organismo es interesante porque actualmente se escribe con Z. Se escribe Solcoatl y tiene la raíz de Coatl, que es serpiente, y Sol de Solin, que es codorniz. Pero resulta que en el siglo XVI no se escribía de esta manera. Entonces lo escribían así. Escribían Colcoatl. Pero el error radicó en que al impresor, o no sé a quién, le faltó poner la cedilla. Y cuando aparece la cedilla, entonces leemos Solcoatl. Y esto llevó a pensar al maestro Martín del Campo que era de Colcoa, que quiere decir como zigzaguear. Entonces él hace una traducción no muy próxima debido a este detalle. Pero justamente teniendo algunos elementos de mayor profundidad de lo que es la lengua, pues, entonces ya el panorama cambia totalmente. Entonces este Colcoatl, que tradujeron mal, y Dugués, no sé si así se diga, maestra, este investigador, Dugués, él también cree que viene de Colcoa. Y bueno, pues yo digo que Dugués, pues qué tanto podría saber de náhuatl. Entonces, se escribió de esta manera, y que podemos decir, por ejemplo, Soli, o podemos decir Soli, y es lo mismo, y eso quiere decir codorniz. Y es característico de la lengua náhuatl que cuando se unen los términos, los sustantivos eliminan el sufijo y solamente queda la raíz, de tal manera que en náhuatl no podemos decir Solicoatl, sino quitamos sufijo, eso es básico, y el orden de derecha a izquierda, entonces ya queda Solcoatl. Puede haber otro cambio aquí, que la O es común que se pase a U, entonces también se puede decir Sulcoatl, y a eso se debió que haya quedado un tanto desfasado este término. Y además, cuando se hace la traducción, dice ahí Sahagún que esta serpiente se caracteriza por producir un silbido que se parece al de la codorniz. Entonces la codorniz, cuando oye silbido, cree que son sus congéneres, se acerca confiadamente, y la Solcoatl Quimaca Imac, ¿no? Se la come, Quicua, no chiquicua, se la come completita. Ese ya lo habíamos visto. Este es interesante porque literalmente dice la serpiente multicolor. ¿Cuál creen que sea? Yo creo que esta sí la ubican, porque alude al género Lampropeltis, que también pudiera ser Amicrurus, ¿verdad? También pudiera ser Amicrurus, pero está diciendo serpiente multicolor, justamente por eso. Es la que conocemos en castellano así de manera coloquial como coralillo. Pero hay falso coralillo y el verdadero no. O sea, el verdadero es Micrurus, o pertenecen al género Micrurus. Baja, Rafa, por favor. Este caso es extraordinario porque la serpiente se llama Citlalcoatl o Citlalinium. Aquí tiene todo un detalle interesante porque para hacer esta construcción es un poquito laborioso. La palabra en juego es mic. Como va a construir una forma posesiva, se le antepone i. Como es posesivo, se le quita el sufijo. Como termina en tl, agrega uach y ya tenemos iniu. Entonces, cuando vemos un texto de este tipo, pues realmente no es nada, pero nada sencillo. De hecho, el doctor Leonardo López Luján, que justamente es el hijo del doctor López Austin, hizo una pequeña traducción, nada más de un párrafo, de uno. Yo traduje 90, pues, y de esa manera vean qué listo soy. Me refiero a lo laborioso que es. Él dijo, jamás vuelvo a traducir algo del náhuatl al español. Pero lo único que hay que hacer, pues, es tomar unas clases de náhuatl y lo pueden aprender, que ya algunos de los alumnos que están aquí, verán que no es nada sencillo, pero pues como todo, ¿verdad? Si quieren ser buen papá, pues hay que invertir tiempo. Si quieren ser buen amante, hay que invertir tiempo. Si quieren ser buen amigo, hay que invertir tiempo, ¿no? Les comentaba de esta serpiente que es todo un rollo porque hace referencia desde los chichimecas, es decir, que históricamente se va muy atrás este término porque alude a Tlaxcalpantecutli, que por cierto no quiere decir el lugar donde nace la luz, pero a mí no me preguntaron, entonces pues yo no tengo nada que decir.
Y es muy interesante porque luego esa herencia o ese aspecto cultural pasa a los mexicas, por cierto, mal llamados aztecas. No son aztecas, pero bueno. Sigue, Rafa, por favor, sigue bajando. Otra más. Híjole, más, Rafa. No. Esta es interesante y creo que ya ahí lo voy a dejar. Y yo sabía que era mucho material, pero bueno, habrá otra oportunidad, espero. Hay una serpiente que se llama... Ya no muevas ahí. No sé por qué es igual que tu papá, es que los genes no engañan. Esta que se llama Coatatapayoli. Entonces aquí la traducción es serpiente bola. Pero por ejemplo, el hecho de que aquí duplique esta sílaba hace que esto se haga diminutivo. Si yo digo Coatapayoli, dice la serpiente bola, como aquí lo pongo, pero si digo Coatatapayoli, lo hace diminutivo. Y en este caso el maestro Martín del Campo decía que era plural. Para que fuera plural, solamente hay dos palabras que hacen plural en medio. Está haciendo la forma diminutiva en la parte central del término. Aquí la terminación del sufijo o absolutivo es li, entonces le quita li, y los que terminan en li, en tli y en in pluralizan con tin, entonces llamaría en tal caso Coatapayoltin. Entonces para todo eso hay que saber diminutivo, aumentativo, despectivo, presente, pasado, futuro, completo, por lo que hay en cualquier idioma. Entonces esa justamente es la diferencia. Y esa última ya, nada más baja tantito, Rafa. Ahí es. Esta se llama Xicanantli y el nombre nos indica increíblemente en el contexto náhuatl, porque Nantli en náhuatl quiere decir mamá, quiere decir madre. Y Xican quiere decir hormiga, entonces dice la madre de las hormigas, porque esta serpiente pues es frecuente que habite donde hay hormigueros. Entonces tiene una relación muy interesante. Entonces, por eso la quise mencionar. Otra más, Rafa, por favor, baja. Usted me dice cuando ya, maestra, yo sé que ya es la hora, pero usted me dice cuando ya, yo estoy aquí muy feliz. Tenemos la sombra, sí. ¿Quedan 10 minutos para preguntas o 5 minutos para preguntas? Sí. Bueno, nada más termino ya con que es la Coamichi, y que corresponde, según estuvimos viendo, Anguilla rostrata, que es un pez, y que en este caso la Tzoncoatl, pues es ese organismo que conocemos en biología como Ascaris lumbricoides, y que es que también se aloja en el caso de los perros. Y me gustó mucho cómo hicieron ellos toda esa configuración, que parece ser muy coloquial, pero no, porque en el México antiguo, nada más para terminar, no cualquier gente podía ir al Calmeca, como decían, no cualquier gente podía ir a la universidad. Si acaso iban a Cebetiscalco, o sea, en lugar de la casa de Cebetis, ¿no? Cebetiscalco, si acaso. Solamente la gente, los hijos de los nobles, podían ir al Calmeca, que sería una institución semejante a eso. Y pues muchas gracias por eso. Muchas felicidades por el trabajo. Y una pregunta, ¿cómo tuvo acceso Francisco Hernández a los textos de Sahagún? Porque según lo que entendí es como una copia, un fusil, digamos, ¿no? Sí, bueno, cabe recordar que Francisco Hernández era el protomédico de Felipe de España. Pues entonces a Palancota, de hecho a Sahagún le quitaron sus documentos, y él creyó que ya no los iba a recuperar. Entonces en un viaje de esos, ahí fue. Sí, porque no había como ahora que sácale copia, ¿no? O a veces ya he visto artículos que yo he hecho y ya tienen otro nombre, ¿no? Yo sé de artículos de... Entonces sí que Hernández no aporta... Sí aporta una buena información, pero por ejemplo en el caso de las serpientes, mucho se apoyó en Sahagún, por lo que comenté al inicio de la ponencia, que en el caso de Sahagún él hablaba muy bien el náhuatl. Y por otro lado la gente tenía apoyo de gente que conocía esto, ¿no? Entonces eso fue importante. Quizá en otra ocasión pudiera
hablarse de la gente que le ayuda a Saúl. Yo en ese trabajo puse el nombre de todos los que pude recopilar y son cerca de 25. Claro que aparece nada más Saúl, pero varios con sus nombres náhuatl originales, otros mezclados, otros se habían bautizado y lo cambiaron, etcétera, ¿no? Maestra. Sí, ahí donde dice pez serpiente es Coamichin. Coamichin. En Morelia, ahí en Pátzcuaro, y también cerca de ahí en los lagunas hacen un caldo michi de pez. Pero en Morelia también hay lampreas, o sea que son como pez serpiente, son peces sin mandíbula, las lampreas que son muy comunes en esa región tanto de Michoacán como de la Huachapala. Entonces, pensando, no nada más un comentario, las anguilas son de mar, en este caso a lo mejor los mexicas conocían más los peces del altiplano que los marinos. Yo creo que sí, maestro. Y que, no sé, a lo mejor pudieran ser por ahí, pero tampoco estoy yo muy segura. Pero la reminiscencia, maestro, ¿no? Caldo michi, pues caldo de pescado, están diciendo, ¿no? Como dicen río Atoyac, Atoyac ya quiere decir río, ¿no? Entonces en río dicen Iztapan de la sal, Iztapan ya dice lugar de la sal, voy al lugar de la sal. O dicen pongan mucho chile chipotle, ya póngale chipotle nada más, mucho chile chipotle. Y por ejemplo, Miscuac es porque ahí se formaban en Miscuac, sí. Es el lugar donde se formaban los remolinos de agua. Pudiera ser, maestra. Pudiera ser serpiente porque ahí venían las trompas. Sí, pudiera ser, maestra. Esa es una acepción y existe otra. Aquí, por ejemplo, en la palabra Mixcoac tenemos tres elementos. Está el locativo que dice lugar, coa, serpiente, mish, de mishli, que es nube. Entonces, literalmente dice el lugar de la serpiente de nube, pero hacía referencia a la Vía Láctea. En el caso del español decimos Vía Láctea, que quiere decir el camino de leche. Y en este caso dice a una deidad prehispánica que es el dios de la casa y él es la Vía Láctea. Y existe la contraparte que es femenina y se llama Citlalinique, que quiere decir la de la falda de estrellas. Eso también quiere decir Vía Láctea. Y la otra excepción de la que usted ahorita nos acaba de mencionar. Hay otras que variaron mucho, por ejemplo, Juanacatlán, simplemente Juanacatlán, es Xonacatlan. Uno oye Juana, el nombre de Juana porque hablamos español, pero viene de Xonacat, que es cebolla, entonces dice el lugar junto a las cebollas. Y ahí sí ya se desvirtuó muy aparatosamente, ¿no? Se desvirtuaba muchísimo, por ejemplo, el Churubusco, sí, Huitzilopochtli. Cuernavaca era Cuauhnáhuac. Y así por el estilo, ¿no? Orizaba era Ahuilizapan, y así. Otros quedaron intactos, Tlatelolco, México, Tenochtitlan, que nada sería México. Y los danzantes a veces dicen México, pero no, debe ser México, porque la pronunciación es grave todo, con algunas excepciones. ¿Algo más? Déjame hacer una relación, maestro, también lo que estabas diciendo, de cómo... de que al principio, bueno, nosotros estábamos revisando el Códice Florentino, pero lo primero empezamos a ver los primeros escritos de las cosas de la Nueva España, de la Río Saúl, que es lo que se desaparece primero y es los primeros escritos que tiene el protomédico, que es el Códice Florentino, es una versión que escribe posteriormente, ¿no? Ya antes de morir, pero la primera que escribe las cosas de la Nueva España están escritas en latín y en español. Son diferentes, bueno, no son diferentes, son porque aquí el Códice Florentino es la edición ampliada de lo que escribió primero. Entonces, esos escritos que desaparecen son los primeros que conocen. Sí, son creo que mejores, pero estaban en español, latín y náhuatl. Esa era la idea original de Saúl. Pero después dijo, no, pues está Tlequizalistli, que quiere decir que está cañón, entonces ya no lo dices. No, es español, ¿no?
Tlaxcomaqui, Ixtoctzi, Tuiquitosnequi. ¿Me puede decir las letras SP, o sea, de Crotalus, las que siguen SP? Y si podría ahondar más en la palabra Mazahua, Tlaxcomaqui. SP se usa entre biólogos para indicar que no tenemos el organismo exacto. Ajá, entonces dice que puede ser una, puede ser otra, y si este tiene varias justamente especies, entonces pues cualquiera de esas puede ser, tiene 4, pues entre las 4 pudiera estar. Ajá. Y en el caso de Mazacoatl, para este trabajo, pues tiene varios, lo asocian a una serpiente que se llama Crotalus cerastes, porque tiene una especie como de cuernitos a la altura de los ojos. Pero también lo asocian en el caso de la que le llaman babosa o tlaconete, que para nosotros digamos que no puede ser que sea el mismo nombre para dos organismos diferentes. Pues sí puede, ¿no? De hecho, entre la gente común ocurre que un organismo reciba 2 o 3 nombres diferentes, ¿no? Y que a veces cuando se investiga uno pudiera suponer que se trata de especies diferentes, pero no, es la misma. Mencionó solo un organismo que no le llaman interpretación biológica. ¿Cuál es? Ese es de la Xicalcóatl y literalmente dice serpiente jícara. O sea, la palabra jícara degeneró, en náhuatl tampoco hay R, entonces la palabra jícara degeneró del original náhuatl que es xicali, y de esta serpiente decían, y degeneró a jícara, y decían que tenía una jícara en el lomo y que cuando alguien estaba cerca, esta serpiente acuática que estaba cerca de ella, entonces ofrecía su lomo para mostrar esta jícara, y que alguien por codicia quería coger la jícara, entonces la serpiente lo atacaba y lo aprisionaba y lo hundía hasta ahogarlo y luego se lo comía. Pero yo más bien creo que es un organismo fantástico, de alguna manera tiene que ver con Quetzalcóatl, que también fue el dios y fue el sacerdote, igual que ocurre con un organismo que se llama Ahuitzotl, que mencionaba la maestra precisamente, el octavo Tlactoni de México Tenochtitlan, que decían que era una especie como de perro que tenía en el extremo terminal de la cola una mano, y que con eso también, que hagan de cuenta que está el animal sumergido hasta la superficie, entonces ya que alguien estaba nadando, iba a la superficie y decían que con esa mano lo sujetaba del cuello y lo ahogaba, pero a diferencia de la Xicalcóatl, solamente se comían los ojos y las uñas, y había personas especializadas para sacarlos del agua, no podía sacarlo cualquiera, eran unas personas encargadas para sacar a los ahogados que se los había comido o los había ahogado la Xicalcóatl. Por eso que no encontramos datos, son pura terminología que alude a mitos o a leyendas o a fantasía, entonces no hubo forma. Mazacoatl también yo he escuchado que refiere a la boa. Sí, también a la boa. Que come venado. Bueno, Motolinía dice eso, dice que se le llama así porque más o menos palabras de Motolinía dice que es una serpiente que se traga bestias del tamaño de un venado y que por eso recibe ese nombre. Puede ser, y sí, efectivamente corresponde a la boa constrictor, que antes era imperator y que también tuvo una permuta taxonómica. Sí, porque incluso pensando igual por la geografía de las serpientes, Crotalus cerastes se distribuye muy al norte del país, y Crotalus, boa constrictor está más cercana hacia el parque de Ostruz, de Veracruz, entonces a lo mejor pudo haber habido un mayor contacto con Sí, yo creo que es muy probable que ese pudiera ser un inconveniente, ¿no? Sí, se puede hacer. De hecho, no sé si ustedes recuerden, nosotros lo jugábamos mucho con eso en la secundaria. Nosotros le llamamos al TN y le decíamos Mazacoatl. Entonces, ahí te va la Mazacoatl, ¿no? Entonces era Tzinchi Altenami. Ya no se pueden reír porque no entendieron lo que dije, ¿no? Tzinchi Altenami. Bueno, ya, otro día les platico. ¿Algo más? ¿Nada? Tonarmecho, Tlazocamachiliría, Mishpancinco. Muchas gracias a la presencia de ustedes.